dado una persecución en los días de Juan el apóstol, y él era el único que había sobrevivido. Mis hermanos, todos los discípulos, all the disciples, todos habían muerto bajo la persecución como mártires, as martyrs. Habían muerto todos por la persecución. La semana pasada, mis hermanos, yo I defined for you, ¿qué es la persecución? What is persecution? La persecución es el acto de perseguir. Is to chase. That's persecution. Es perseguir con el fin de dañar o matar. It is to chase with the end of hurting or killing. Y en este caso, a personas que están relacionadas con Jesús y con su palabra. That is Christian persecution. Esa es la persecución cristiana. ¿Y qué es el martirio? What is a martyr? El martirio, mis hermanos, el mártir es una persona que sufre esa persecución. El mártir es una persona, mis hermanos, que muere por defender la vida de Cristo en su vida y por defender la palabra de Dios. Mis hermanos, la semana pasada yo les mencioné que de todos los tópicos, of all the topics que yo puedo hablar, que yo puedo traer a ustedes, ¿por qué decidí hacer esto? Predicar de esto en este momento. Mis hermanos, quiero que tomen en cuenta. En el Nuevo Testamento, 45 veces se encuentra el tema de la persecución y del martirio. Jesús le dijo a sus discípulos, los apóstoles predicaron de eso. They warned the church. Ellos advirtieron a la iglesia de que la persecución iba a ser parte de la vida de ella. Y mis hermanos, nosotros encontramos 10 referencias, 10 references de la persecución solamente en el libro de Apocalipsis. Esa carta, mis hermanos, de un perseguido para la iglesia perseguida se encuentra llena, mis hermanos, de referencias a la persecución. I'm not trying to scare you. Yo no estoy tratando de asustarlo. I'm just trying to tell you here today que eso es una realidad. Que eso es una realidad. Not for us right now. No por nosotros. Pero saben, hay miles y miles de cristianos right now que están escondidos, reuniéndose a escondidas de un gobierno que los está buscando porque ellos no deben de estar reunidos hoy. Qué privilegio. What a privilege we have here in the United States. It's the most beautiful country. Es un país hermoso por sus libertades que le dan a todos nosotros. Pero la iglesia debe de ser advertida. You must be warned. Persecution is coming. La persecución viene. El martirio será parte de la iglesia en estos últimos días. Vamos a abrir la palabra de Dios para que no nos enfriemos aquí afuera. Open the words. Y van a subrayar. Grab a pen. Porque you guys are going to highlight. Van a subrayar los textos bíblicos. Y si hay niños aquí, los subrayan. I'm going to give you guys a gift card, all right? Ándele pues, subrayar. Ya están bien entretenidos. Ya van a subrayar. Vamos a dar un gift card para que vayan allá a comer ice cream. Grab your Bibles. A ver, subrayen sus Biblias. Vamos a abrir la palabra de Dios, Apocalipsis 1:10. Revelations 1:10. Subrayan aquí está mencionada la persecución. No temas lo que estás por sufrir. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros, ¿en dónde? En la cárcel, para que seáis probados. Y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte. Y que terminemos los que dice, y yo te daré la corona de la vida. Apocalipsis capítulo 2 versículo 12, a otra iglesia que estaba siendo perseguida en los días de Juan el apóstol. The same church that was being persecuted, this is a message for them. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, Apocalipsis 2:12. El que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto: yo sé dónde tú moras y dónde está el trono de Satanás. Tú guardas fielmente mi nombre. And you have not denied my faith. No has negado mi fe. Aún en los días de Antipas, mi testigo, mi siervo fiel,
que fue muerto entre vosotros donde mora Satanás, que fue martirizado. Subrayen esa palabra, persecución. Martirio, aquí está mencionado. Apocalipsis capítulo 6, versículo 9 ahora. Mis hermanos, Juan, viendo en esa visión del libro de Apocalipsis hacia el futuro, él pudo ver cómo la iglesia que sigue a Cristo, le seguiría, mis hermanos, la persecución y el martirio. Dice versículo 9 del capítulo 6, cuando el Cordero abrió el quinto sello, subrayen, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos, martirizados. Esa es la palabra, de los que habían sido martirizados a causa de la palabra de Dios y del testimonio que habían mantenido. Vamos a ir a Apocalipsis 12:17. Apocalipsis 12:17 nos dice: entonces el dragón se enfureció contra la mujer y salió para hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio ¿de quién? De Jesucristo. Subrayen, salió para hacer guerra, mis hermanos. Ahí está la idea de la persecución, que la levante el enemigo contra el pueblo de Dios. Juan lo advierte. Apocalipsis capítulo 13, versículo 7. Nos dice: y se le concedió hacer guerra contra los santos y ¿qué? Y vencerlos. Ahora el versículo de Apocalipsis 13, el versículo 15, quiero que lo subrayen, mis hermanos, porque esto es para un futuro muy próximo. Y dará muerte a todos los que no adoran la imagen de la bestia. Y hace que todos, subrayen, la fuerza allí se utilizará. Y hace que todos, pequeños y grandes, ricos y libres, esclavos, se les dé una marca en la mano derecha o en la frente, y que nadie pueda comprar ni vender, sino, dice, el que tenga la marca, el nombre de la bestia o el número de su nombre, dice la palabra de Dios. Mis hermanos, se hará morir a todos a los que no adoran la imagen de la bestia. Se hará marcar por fuerza a todos aquellos, mis hermanos, a nivel mundial. La idea de la fuerza, de la persecución, está aquí implícitamente, mis hermanos, establecidos. El tiempo viene, mis hermanos, y estas escenas se cumplirán para cada uno de nosotros. Vayan conmigo ahora, Apocalipsis 14:13. Y miren lo que dice y profetiza aquí la palabra de Dios en relación al tiempo que se aproximará. Y oí una voz del cielo que decía: escribe, bienaventurados los muertos, los mártires, de aquí en adelante los que mueren en el Señor. La idea, mis hermanos, de que van a haber mártires está aquí implícitamente también establecido. Apocalipsis 17, del versículo 3 en adelante hasta el 6. Quiero que vean esta escena, mis hermanos, que es algo también que implica la persecución. ¿Se dan cuenta ustedes la carta de Apocalipsis, que es una carta, mis hermanos, de un perseguido cristiano a una iglesia, mis hermanos, que está siendo perseguida y que continuará siendo perseguida a lo largo del tiempo? Apocalipsis 17:3 dice que Juan en visión vio y fue llevado y vio una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres blasfemos y que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada con oro, piedras preciosas y perlas, y tenía en la mano una copa de oro llena de abominaciones y de las inmundicias de su inmoralidad. Y sobre la frente de esta mujer que andaba sobre la bestia tenía un nombre escrito, un misterio, dice allí la palabra de Dios: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Versículo 6, subrayenlo. Y vi a la mujer ebria, and I saw her drunk,
de la sangre de los santos. She was drunk from the blood of the saints. Y de la sangre de los testigos de Jesús. She was drunk with the blood of those that witnessed for Jesus. Y al ver esto, dice, me asombré grandemente. Hablando de esa mujer, versículo 24 dice, y fue en ella hallada la sangre de los profetas de los santos y todos los que habían sido martirizados sobre la tierra. Persecución y martirio, mis hermanos. Apocalipsis capítulo 20, versículo 4. Dice, también vi tronos en esta visión y se sentaron sobre ellos. Y quiero que aquí tomen en cuenta esto, no se me duerman en este punto. ¿Qué sucede con aquellos, mis hermanos, que no aceptaron la marca de la bestia? ¿Qué sucede con aquellos, mis hermanos, que no acepten el número de su nombre? Aquí está. Y vi las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios. Y los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y ni habían recibido la marca sobre su frente ni sobre sus manos, ellos habían sufrido el martirio, mis hermanos, que aquí está mencionado. Dice que ellos volvieron a la vida y reinaron con Cristo por 1000 años. Hermanos, lo que viene para el pueblo de Dios, lo que viene para la iglesia, especialmente cuando se establezca, mis hermanos, sobre este mundo la marca de la bestia, escúchenme bien, esto está aquí descrito. Pero el libro de Juan, mis hermanos, advirtiéndole a la iglesia del pasado y a la iglesia del presente y del futuro, termina con una nota de victoria. No todo, mis hermanos, es mala noticia para la iglesia. ¿Saben? En el capítulo 21 de Apocalipsis, versículo 1, dice, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe. Vayan al versículo 4. Él enjugará toda lágrima de sus ojos y ya no habrá más martirio, ya no habrá más muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Qué buenas noticias para la iglesia que sufre el martirio. Qué buena noticia, mis hermanos, para aquellos miles de hombres y mujeres que entregaron sus vidas a Cristo Jesús en medio de la persecución. Ya no habrá más lágrimas, ya no habrá más muerte. Son buenas noticias aún para nosotros que estamos, mis hermanos, muy pronto a pasar por esas escenas. El apóstol Juan, mis hermanos, murió alrededor del año 101 después de Cristo. Duró alrededor de 11 años en esa isla. La carta se escribió, salió, mis hermanos, para todas las iglesias, las 7 iglesias allá por Turquía, todo el Asia Menor, por aquellas áreas. Y la iglesia recibió esta carta. Mis hermanos, se registra que después de Juan el apóstol, cuando él murió, se levantaron alrededor de 10 persecuciones tremendas para la iglesia, para los cristianos, entre el año 100 y el año 300. La persecución, mis hermanos, que el apóstol Juan había descrito, se llevaría a cabo. El imperio romano, mis hermanos, los emperadores vieron a los cristianos como peligrosos para sus fines políticos. Y vieron, mis hermanos, que el cristianismo era un riesgo para la adoración de los dioses de Roma y para la adoración de los mismos emperadores, que ellos eran adorados como dioses también. Mis hermanos, la iglesia cristiana estaba ahora viviendo en la cultura de las culturas. El imperio romano, y específicamente en la ciudad de Roma, en Rome, the culture, la cultura, mis hermanos, era de lo mejor. Pero miren ustedes cómo se vivía en medio, la iglesia cristiana, en qué cultura vivía. Hermanos,
los cristianos vivían en una cultura donde habían ídolos. En una cultura, mis hermanos, donde los cristianos tenían que pasar hacia el mercado o ir al trabajo. Habían estatuillas. There were statues of the emperors or the gods. Y los cristianos tenían, mis hermanos, también como todos, pasar y poner incienso para que se elevara hacia los dioses. La cultura de aquellos días, mis hermanos, los hombres mayores podían tener niños y tenerlos como sus esclavos sexuales. La pedofilia era parte de la cultura que los romanos habían adquirido de los griegos. Mis hermanos, en relación al matrimonio, era un matrimonio, mis hermanos, que no era bíblico. ¿Saben? Practicaban abiertamente, tenían ciertas prácticas que los cristianos, ¿saben qué hacían los cristianos? No participaban en ellas. Los cristianos, hermanos, ¿saben? Ellos se les acusaba de ser personas que no estaban al par con la cultura. Había un dicho que dice: engendramos hijos, pero no abortamos. La iglesia, mis hermanos, en Roma y a través del imperio, vivía en una cultura de la muerte. Se practicaba el aborto, mis hermanos, el infanticidio. Cuando nacían, mis hermanos, los niños y tenían un defecto de un pie o el labio que venía, ¿verdad?, deformado, o nacía con un ojo caído, los romanos agarraban a esas criaturas y los llevaban a la basura y allí los dejaban. Fueron los cristianos, mis hermanos, que ellos recogían a esos niños y fueron los primeros en abrir centros, mis hermanos, donde se cuidaban a los minusválidos. Fueron ellos, mis hermanos, los cristianos, que en medio del relajamiento sexual, las fiestas que había a través del imperio, ellos se quedaban en sus casas. Y la gente de Roma notaba: ¿por qué ustedes no participan? ¿Por qué ustedes viven de tal manera? Los cristianos, mis hermanos primeros, no participaban en la cultura y comenzaron a ser señalados. Se les señaló, mis hermanos, por las autoridades locales, por sus vecinos y después por el mismo Estado, de que ellos eran en contra de la cultura y en contra de los dioses de aquellos días. Los cristianos, mis hermanos, comenzaron a quitarles los bienes. Si no adoraban, ellos irían a la corte y recibían, mis hermanos, recibían sentencias donde ellos eran forzados a trabajar forzosamente en las minas. Se les quitaban sus propiedades, eran desterrados. Y después, mis hermanos, fueron y comenzaron a dárseles penas de muerte. Incluso fueron llevados hasta el mismo Coliseo romano para poder enfrentar la sentencia que ahora se les daba. En el año 68, mis hermanos, el emperador romano Nerón quemó la ciudad de Roma. Ustedes han escuchado eso. El emperador Nerón, mis hermanos, quemó Roma porque apestaba. It stank. Y Roma la quería edificar. Mis hermanos, Nerón estaba realmente loco, estaba desquiciado. Y se cuenta que mientras él quemaba a Roma, por sus soldados, miles y miles de personas murieron en las llamas. Las calles eran muy angostas. ¿Y qué sucedió? El emperador Nerón tocaba su lira, su guitarra. Se creía un artista. Dicen que él fue el primer artista de rock que existió, porque le gustaba dar giras alrededor del imperio, donde salía vestido de hombre o de mujer. Nerón realmente, mis hermanos, estaba enfermo. Mandó a matar a su mamá. Mandó a matar a 2 esposas, a una de ellas que estaba embarazada. Mandó a matar a su hijastro, a su propio hijo.
Mis queridos hermanos, y ahora quemaba a Roma. Las sospechas se voltearon hacia él. Y el emperador Nerón comenzó a culpar a los cristianos de que ellos habían sido los que habían quemado a Roma. Y mis hermanos, el emperador comenzó a perseguir a cada uno de ellos. ¡Qué tremenda persecución le metió a los cristianos! Mis hermanos, terminaron los cristianos yendo delante del Coliseo romano, ante los leones y las fieras. Por eso, mis hermanos, en esa época se le conoce como la era de los mártires. Los cristianos perseguidos por no estar al par con la cultura de sus días, fueron llevados hasta el mismo circo romano. Y déjenme describirle una escena que alguien grabó a manera de poesía. De un día, mis hermanos, un hombre llamado Marción, cristiano, delante del emperador de Roma, Nerón, declaró e hizo lo siguiente: mal cerradas las heridas que recibió ayer mismo Marción, se presentó ante la arena sostenido por 2 esclavos, vacilante y trémulo. Causó impresión profunda su presencia. Cuando entró al circo romano, gritó la multitud de miles y miles de personas: muere el cristiano, muere el incendiario, el pérfido. Gritó la multitud con un rugido, como si aquel insulto hubiera dado vida a Marción. Se levantó, se puso erguido, y entonces, desprendiéndose del brazo de los esclavos, alzó la frente y contempló a la turba, y con raro vigor, firme y sereno, cruzó la sangriente arena, llegó al pie mismo donde estaba el emperador. Puede decirse que el valor de un hombre a más de 80,000, mis hermanos, le impuso miedo, porque la turba, al avanzar Marción hacia el emperador, estaba asustada, guardó silencio, y llegaron a todas partes las siguientes palabras: César, y se escuchó el eco, miente quien afirme que a Roma han sido los cristianos quienes la han quemado con fuego. Y si eso me hace morir, muero inocente, y lo juro ante Dios que me está oyendo. Pero si mi delito es ser cristiano, haces bien en matarme, porque es cierto, creo en Jesucristo y practico la doctrina, y la prueba mejor de que en Él creo es que en lugar de odiarte, Nerón, te perdono, y al morir por mi fe, yo muero contento. No dijo más. Tranquilo y reposado acabó su discurso, y al mismo tiempo que un enorme león saltaba al circo, se acercaron, y viéndose los unos a los otros, el león y Marción, mis hermanos, se quedaron mirándose por largo tiempo. Duró la escena, el mundo entero en el circo romano estaba sorprendido. Pero entonces la bestia del desierto brincó hacia Marción, y un estruendo aplauso rompió en el estadio. Brilló la sangre, se empapó la arena, y aún en la lucha de furor tremendo, Marciano, con un grito de agonía, dijo: te perdono, Nerón, te perdono. Y aquel grito fue el último. La zarpa del feroz animal cortó su aliento, y allí terminó Marción su lucha. Al poco rato ya no quedaba más de todo aquello que unos ropajes rotos y esparcidos sobre un cuerpo también roto y deshecho, y una fiera bebiendo sangre humana, y una plebe frenética aplaudiendo. Esas eran las escenas, those were the scenes, que los cristianos vivirían, profetizado en el libro de Apocalipsis.
Hermanos, pero ¿saben cuál fue el resultado de la persecución? La sangre de los mártires era la semilla. Porque, mis hermanos, cuando los leones se comían a esos cuerpos, los mataban, cientos de personas en el estadio se levantaban y decían: yo quiero ser cristiano también. La valentía de esos hombres y mujeres, hermanos, inspiraban a otros a que entregaran sus vidas a Cristo Jesús, también por medio del martirio. Alguien escribió: más somos, gritaron en el estadio, más somos cuando derraman nuestra sangre, porque nuestra sangre es la semilla que da más cristianos para Cristo. Qué tremendas escenas. Mis hermanos, para ir concluyendo, Satanás, en vez, mis hermanos, de ir ganando por medio de la persecución, ¿qué creen? Iba perdiendo. ¿Saben cuántos millones de cristianos se convirtieron? Llegaron al conocimiento en el Imperio Romano. Para ese entonces, del año 300, había entre 5 a 7 millones de cristianos. La sangre de los mártires causaba, mis hermanos, que más se convirtieran. Miles y miles eran bautizados. Y Satanás entonces tuvo que cambiar de estrategia. Y es aquí, mis hermanos, donde Satanás logró. Oh, mejor hubiera sido que hubiera permanecido la persecución para los cristianos. Porque lo que sucedió a continuación, la misma idea de Satanás fue esta: ya no voy a perseguir más a la iglesia, ahora me voy a meter dentro de ella. Ya no la voy a perseguir como antes, en los montes, en los círculos, en las catacumbas. Ahora me voy a meter dentro de la iglesia. Y saben, hermanos, en el año 313, las persecuciones a los cristianos se acabaron. En el año 313, un edicto por el emperador Constantino, llamado el Edicto de Milán, declaró, mis hermanos, y promulgó a lo largo de todo el imperio: se da fin a la persecución a los cristianos. Hay libertad de religión y libertad de conciencia. Los millones y millones de cristianos en todo el imperio se regocijaron, gritaron en la alegría: ya no hay persecución, ya no hay razón por la cual escondernos. Mis hermanos, se abrieron las iglesias otra vez, se celebraron los cultos públicos. Los cristianos ahora podían bautizar, podían tener la cena del Señor y celebrar sus cultos sin temor a la persecución. Qué buena noticia, ¿no es cierto? Pero allí estaba trabajando, escuchen bien, Satanás. Mis hermanos, llegó a ser tan popular el cristianismo, la iglesia cristiana, que el emperador los invitaba a orar por él. Se les invitaba a los eventos del imperio, mis hermanos, a los cristianos, para orar por todo el imperio y para orar por los gobernantes. El cristianismo llegó a ser tan popular, hermanos, que llegó a ser la religión oficial del mismo imperio. Se bautizó el emperador, se hizo cristiano. Y mis hermanos, en la prosperidad de la iglesia es donde se encontraron con la caída más tremenda. Oh, mis hermanos, los cristianos querían, en la popularidad que estaban encontrando, querían que fuesen aceptados por las masas, por la popularidad del imperio romano. Querían más cristianos. Hay que convertir a los paganos al cristianismo. Hay que aceptar a más personas. Hay que dejarlos que vengan como están y como son. Comenzaron, mis hermanos, a aceptar a todos. Y comenzó un peligro. La palabra de Dios no fue presentada como la palabra de Dios.
La iglesia comenzó a rebajar sus prácticas y sus normas escritas en la palabra de Dios. Comenzaron, mis hermanos, a aceptar prácticas y creencias que no estaban dentro de la Biblia. Se van a convertir poco a poco, comenzaron a decir estos cristianos. No es pecado practicar esto. Hay que ser abiertos. Mira, la cultura nos está aceptando. ¿Saben, hermanos? La iglesia entonces cayó en un peligro. Algunos cristianos se permanecieron firmes, pero otros dijeron no. No podemos nosotros practicar un cristianismo que no esté basado en la palabra de Dios. No podemos nosotros aceptar a la cultura y que la cultura tome el control de la palabra de Dios sobre ella. No podemos nosotros hacer eso. Y los pocos cristianos, hermanos, que veían el peligro de aceptar prácticas que no estaban dentro de la palabra de Dios. ¿Cómo se registran, mis hermanos? Personas que venían con sus propias ideas, sus propias adoraciones. Llegaron, mis hermanos, con sus estatuas a adorar a la iglesia. Llegaron practicando, mis hermanos, hombres con hombres. Llegaron practicando, mis hermanos, hombres con niños. La iglesia cristiana entonces comenzó, mis hermanos, a ser señalada. Los cristianos se les comenzó a señalar, pero déjenme decirles que ahora los que señalaban a la iglesia cristiana no era el Estado. El Estado antes los perseguía, por eso, ¿saben quiénes eran los que ahora estaban señalando? Los mismos cristianos. Mis hermanos, se introdujo de esa moda en la iglesia prácticas que no eran de Dios. Se comenzaron a sancionar matrimonios, hermanos, que no eran los matrimonios bíblicos. Se comenzó, mis hermanos, a tolerar dentro de la iglesia las relaciones sexuales entre niños y hombres. Se comenzó, mis hermanos, a sancionar adoraciones. A Zeus le cortaron los cuernos y ahora le pusieron una estrellita arriba, como una estrella. La idolatría entró a la iglesia. Cosas que no están en la palabra de Dios, mis hermanos. La iglesia perdió fuerza y su pureza. Y hubo, sin embargo, pocos creyentes que se mantuvieron firmes, pero ellos fueron los que fueron perseguidos. Se acusaron a los que querían mantenerse firmes en la palabra de Dios y que no permitían que en la iglesia, mis hermanos, la gente practicara eso. Se les acusó de intolerantes, de mentes cerradas. La iglesia quería que la cultura fuese aceptada en la iglesia, pero el costo de aceptar la cultura, mis hermanos, era rebajar la palabra de Dios. Se les acusó a los que no querían eso, de que eran mentes cerradas, de que no estaban al par de la cultura. Hay que aceptar la cultura, no sean tan cerrados. Ahora se predicaban desde el púlpito estas creencias, mis queridos hermanos, y entonces las acusaciones se formaron en tono de persecución. La iglesia que fue perseguida por el imperio, ahora eran los que estaban comenzando a perseguir a sus propios hermanos. La historia se va a volver a repetir. Déjenme advertirles, hermanos, el próximo sábado voy a hablar sobre la persecución del futuro. La persecución, mis hermanos, que Jesús habló de ella, el libro de Apocalipsis habla de ella. Se levantará de dos fuentes. La primera, del Estado, el gobierno, los estadistas, las cortes. Y nosotros sabemos mucho de eso. Pero la persecución se va a levantar de dentro del mundo cristiano también.
la iglesia, no solamente la nuestra, sino el mundo protestante en general, lo mismo que hizo la iglesia por querer aceptar la cultura, se levantará, mis hermanos, la acusación, la censura de que nosotros, los que queramos mantenernos en la palabra de Dios, se nos acusará de mentes cerradas, narrow-minded, anti-cultural. Y déjenme decirles de que en varios lugares este sermón no se podía predicar. ¿Sabes tú que en Canadá está prohibido predicar de estos temas? Canadá, mis hermanos, es tan abierto que allá los pastores, miren, y las iglesias las tienen calladas. Aquí en Estados Unidos, hermanos, ese tiempo llegará. Y hace poco fuimos testigos. ¿Sabe? Nosotros hemos hablado de que la apostasía, que el mundo cristiano va a aceptar la apostasía. Y decimos nosotros, hermanos, que la apostasía es, ¿verdad?, en relación al día de adoración. Y es cierto, that is true. El día de Dios, de adoración, ¿verdad?, contra el día falso. Pero déjeme decirle otra cosa más. Van a atacar la ley de Dios, pero no solamente en el día de reposo. Lo van a atacar en otras áreas de la moralidad. Hace poco, el líder de la iglesia más grande de este mundo ha declarado que deben de aceptarse los matrimonios de hombre y hombre y mujer de mujer en el seno de la iglesia de ellos. ¿Saben qué están haciendo con ello? Llevando al mundo protestante a una última, la palabra se me acaba de ir, a una última apostasía. La apostasía, mis hermanos, del día de reposo, esa ya pasó, ya tiene mucho tiempo, porque el mundo ya lo ha aceptado, el falso día de reposo. Pero escuchen bien esto, la última de las grandes apostasías que viene es en relación a la moralidad. Y si ellos ya aceptaron eso, muchas iglesias cristianas protestantes, por fuerza del Estado, se verán, mis hermanos, aceptando más y más toda la cultura, toda la inmoralidad, cosa que no está en la palabra de Dios. Y forzados por el Estado, la iglesia, mis hermanos, queriendo aceptar la cultura, porque eso es lo que hizo este hombre, al decir que daba la bienvenida a todos los matrimonios del mismo sexo. Lo único que está haciendo, mis hermanos, es querer la cultura para sí mismo. Y en el afán de querer nosotros aceptar la cultura, perderemos el poder de la palabra de Dios y aceptaremos doctrinas y enseñanzas que no vienen de Dios. Y dentro de la iglesia, el próximo sábado voy a describir cómo se levantará también el señalamiento. Todo esto, mis hermanos, de la inmoralidad será un punto tremendo del cual tú y yo seremos confrontados. De esa manera viene y por ese camino vendrá. No va a suceder, hermanos, que nos van a llevar a un circo romano, no. Pero sí va a suceder muy pronto de que lo que tú no hagas de acuerdo al Estado y a la iglesia, tú no vas a ser bienvenido. Serás un intolerante. Mira lo que todo el mundo está practicando y tú no lo quieres hacer. De esto hablaré más el próximo sábado. Yo espero en Dios, hermanos, que la enseñanza de la palabra de Dios en sus hogares siempre pueda estar firme. Que no permitan, hermanos, de que la cultura tome el control de la palabra de Dios.